Bienvenidos a la comunidad de estudiantes de las relaciones internacionales más grande de todo YouTube. El único requisito para ver estos videos es tener ganas de aprender. Así que vayan por su lápiz, vayan por su pluma, su libreta o su laptop y tomen nota porque vamos a empezar. Bienvenidos y bienvenidas al canal de tu profe de RI. Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más del análisis de coyuntura con tu profe de RI. Mis queridos alumnos digitales, hoy nos vestimos de manteles largos porque tenemos a un gran invitado con el que vamos a analizar no solamente la coyuntura nacional e internacional, sino también parte de la historia. Y en esa parte de la historia me refiero a lo que ha ocurrido en otras administraciones, valga la redundancia, en la que los gobiernos federales mexicanos de distintas administraciones, como por ejemplo López Portillo o Miguel de la Madrid, tuvieron sus diferencias frente al gobierno, iba a decir al gobierno de los medios, a lo mejor se confunde el asunto, pero frente a los medios de comunicación tradicionales, quienes se autodenominan como el cuarto poder. Y esto ustedes saben que lo hacen en una especie de retórica al referirse a que hay tres poderes de la Unión y fuera de esos tres poderes de la Unión, pues el cuarto poder viene siendo el de los medios de comunicación por su capacidad para poner temas en la agenda, es decir, por su capacidad para afectar la agenda pública y el orden en el que son presentados los temas y cómo son abordados desde distintos ángulos, generalmente los que favorecen a las cúpulas políticas que les pagan o a las cúpulas empresariales que son sus dueños, es decir, los dueños de los medios, y también que les pagan a los supuestos líderes de opinión pública. Le mando un saludo a mi querido Alberto Chavarría hasta Guatemala y mando también saludos a la gente que se conecta desde Austin, Texas, desde El Salvador, desde Mérida, Yucatán, desde la Ciudad de México, desde Los Ángeles, a la gente que nos está escuchando desde Nueva York. Pues bienvenidos a la tardeada de análisis con tu profe de RI y con nuestro invitado Víctor Corral. Hoy vamos a analizar la justicia que los alcanza, la justicia en este caso, pues a Jorge Ramos, que le dan una tunda en la mañanera, lo exhiben, y también a Cárdenas Palomino, la mano derecha de García Luna, el mano derecha de Felipe Calderón, a quien, por cierto, parece que se le fue el internet. Don Víctor Corral, bienvenido, buenas tardes y gracias por aceptar la invitación para venir al canal de tu profe de RI. Muchísimas gracias, profe. Estoy muy agradecido porque me hayas permitido estar cerca de ti en un bonito programa de los que tú sabes hacer. Sí, efectivamente, creo que a pesar de que los medios de comunicación han estado indisolublemente con los gobiernos sobre todo los neoliberales, toda vez que los periódicos, los medios de comunicación tenían que cambiarle la cara a las políticas restrictivas, a las políticas impopulares que establecían desde que inició este neoliberalismo, profe. Y permíteme también agradecer a todo tu auditorio, porque la verdad es una experiencia muy, muy interesante la que estoy viviendo contigo y que me gustaría que pudiéramos, como tú lo mencionabas hace rato, que pudiéramos hacerlo más constantemente. Pues bienvenido, mi querido Víctor. Amigos, amigas, para quienes aún no conocen a nuestro invitado de honor de hoy, pues déjenme les doy una brevísima e injusta semblanza curricular. Y digo injusta porque seguro hay muchísimo más, pero por fines de tiempo vamos a centrarnos en las cosas principales de lo que es la trayectoria de nuestro invitado Víctor Corral Canales. Él es economista con especialidad en economía agrícola, fue empleado federal durante 30 años, cuenta también con un posgrado en comercio internacional. Entre muchos, ha trabajado en la SAR, la Subsecretaría Forestal, la Comisión Federal de Electricidad, en el Instituto de Capacitación Agropecuaria, en el INCA Rural. También ha sido director de 2 organismos de agua potable y la Comisión Nacional de Agua.
Actualmente es titular del canal Expresión Política y colabora con Conexión Online y Conexión MX con el buen Carlos Federico, que se ha convertido también en todo un referente del análisis de la política nacional. Es por eso pues que le agradezco muchísimo, Víctor, que en esta etapa ahora del otro lado de la cerca, del otro lado de la valla, ya no como gobierno federal, sino ahora como alguien que hace análisis político y que lo comparte y lo socialice con la gente, venga a compartirnos parte de su conocimiento. Y si le parece, comenzamos con la primera temática, y esta es: hemos visto en la administración de Andrés Manuel López Obrador, y desde antes, pero principalmente desde que tomó el poder político, que no el económico y que todavía no el mediático, pero que justamente ha desarrollado estrategias para equilibrar las fuerzas con los medios de comunicación, sobre todo los tradicionales. Hemos visto ataques sistemáticos, cuestionamientos reiterados, hemos visto una crítica pues bastante feroz, Víctor, y el problema no es ese, porque finalmente la función del periodismo es esa, cuestionar a los gobiernos. Y como decía hoy en la mañana, hoy 5 de julio de 2021, Jorge Ramos, el periodista del Reforma y de Univisión, el periodismo está para cuestionar al poder, para hacer el contrapoder. Sin embargo, también hemos detectado en incontables ocasiones un cúmulo de mentiras que se utilizan y también noticias que se sacan de contexto para golpetear al gobierno federal del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y yo le quisiera preguntar, ¿esto es nuevo o ya lo habíamos visto en otras administraciones? ¿Y a qué se debe? Bueno, definitivamente que no es nuevo. Los medios de comunicación han venido caminando con todas las administraciones que ha tenido México, independientemente del color, independientemente de la ideología. Han estado presentes porque, repito, han sido cómplices en muchas situaciones, son una masa indisoluble que se requiere uno del otro. Por ejemplo, mencionábamos nosotros la importancia que pudo haber representado la administración de José López Portillo con los medios de comunicación, donde él hizo famosísima digamos, una frase que decía: no pago para que me peguen. Desde aquel entonces ya podemos venir observando cómo el chayote ya en aquel entonces ya existía. Si bien es cierto, muchos medios de comunicación, la mayoría en aquel entonces, estaban a favor de lo que estaba haciendo la administración de José López Portillo, había otros que se habían negado a arrodillarse ante el poder con José López Portillo. Estoy hablando de Proceso, estoy hablando de Julio Scherer, que durante meses estuvo criticando arduamente la administración de José López Portillo, hasta que lo cansó y definitivamente le vetó la posibilidad de apoyo. Y lo mismo hicieron tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y gobiernos municipales, de tal manera que Proceso se convirtió en uno de los medios de comunicación más férreos en cuanto a críticas se refiere con López Portillo. Ahora lo podemos ver también a través de Reforma, a través del Excelsior, como muchos medios de comunicación. El Reforma, sabemos ya su origen, fue apoyado por Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari pretendía de alguna manera apoyarse en el Reforma para que las críticas no se hicieran tan fuertes, o bien tener un medio de comunicación que lo defendiera. Todos los presidentes municipales a partir de José López Portillo y antes, repito, estuvieron vinculados directamente con los gobiernos porque obtenían recursos que les permitía de alguna manera seguir con sus actividades, tanto como medios de comunicación
como de manera individual algunos periodistas, algunos escritores o algunos que vendían su pluma al mismo gobierno, profe. Esto es bastante importante, Víctor, porque estamos hablando de una época en la cual el hiperpresidencialismo era la característica principal de nuestro sistema político, en donde no se podía cuestionar para nada al poder. Sin embargo, en el caso de López Portillo encontramos dos características. Primero, una oposición política que decide no presentarse a las elecciones en donde él es electo como presidente, justamente para evidenciar el hiperpresidencialismo en donde el PRI nunca perdía. Y en segundo lugar, un López Portillo que se encuentra con pues también con el exceso de confianza, la bonanza petrolera, el sistema priista arrodillado y entregado completamente al poder presidencial. Entonces él pone a su hermana al frente de la relación con los medios de comunicación y de pronto por ahí se le empiezan a salir de control algunos medios de comunicación. Pero me parece muy importante, mi querido Víctor, lo que usted menciona de que en ese momento ni siquiera se rechistaba con el chayote. Es decir, estamos encontrando una modalidad abierta en donde el presidente de la República de ese momento acepta que se les paga a los medios de comunicación, acepta que se les da chayote, pero obviamente también les dice, no pago para que me peguen. Sí. Estaríamos hablando, Víctor, de un primer ejemplo del enfrentamiento abierto y directo entre los medios de comunicación que en ese momento deciden hacerle frente al poder político, o hay otros momentos en la historia en donde encontramos esta rispidez también. Sí, definitivamente. Después de José López Portillo viene Miguel de la Madrid, quien también buscando de alguna manera legitimar, no porque no haya sido votado por el pueblo de México, sino que casi todos los últimos 6 presidentes neoliberales buscaban de alguna manera una legitimación. Por eso querían tener a los medios de comunicación, querían tenerlos controlados, querían tenerlos sobre todo a través de sus jefes, a través de sus patrones, que buscaban de alguna manera la autocensura. Es decir, los presidentes lo que buscaban más que otra cosa para que no se viera que era el propio gobierno quien buscaba la censura de los medios de comunicación, hablaba de autocensura. Es decir, te lo dejo a tu criterio, tú sabes si me sigues atacando, tú sabes si quieres seguir afectando el presidencialismo, pero definitivamente voy a tener que poner un límite. Y la mayoría de ellos se doblegaban ante el poder. La mayoría de ellos, repito, buscaban estar bien con quien en ese momento ostentaba el poder. En el caso de Miguel de la Madrid, recordemos que mucho tiempo se llevó buscando un plan de procuración de la justicia. Es decir, ustedes recordarán que se hablaba de una renovación moral que jamás llegó. Eran sueños, eran propósitos que jamás se cumplieron, pero que le daban al presidente de la República una agenda para el pueblo, que voy a dar a conocer a la gente de México. Y bueno, pues era fácil en aquel entonces. Recordemos que estábamos saliendo de una situación verdaderamente oscura, porque los medios de comunicación y las políticas implementadas por los presidentes de la República, la mayoría, repito, eran impopulares y algunas hasta inmorales. Sin embargo, los medios de comunicación cambiaban la cara del gobierno para que el pueblo no se diera cuenta de muchas cosas, ¿no? Definitivamente. Estaba yo pensando también que a los medios de comunicación en su rispidez o en la dulzura que tienen con algunos presidentes en México en donde fluía el chayote, aquellas épocas felices como esto que aparece en pantalla, mi querido Víctor, sí, probablemente usted los identifica perfectamente. A un lado está Carlos Monsiváis, en el otro Elena Poniatowska, atrás se ve allá Camacho Solís, o aquella histórica imagen en donde están
también Héctor Aguilar Camín, que se ve muy joven, y que parece que con Carlos Salinas de Gortari se vivía una bonanza en todo sentido. Los medios estaban muy contentos, eran muy felices, sí. Los intelectuales también. Mire, me refiero a esta imagen. Vivían una luna de miel, profe. Una luna de miel completamente, ¿no? Vemos ahí a Monsiváis nuevamente, a Héctor Aguilar Camín ahí con su, no sé si es un puro, me parece que sí es un puro. Sí, es un puro. Elena, y bueno, los intelectuales, vamos a llamarlos de alguna manera, que estaban muy cercanos a Salinas de Gortari y que después lo criticaban. Algunos de estos fuertes y grandes colaboradores de Televisa y también de TV Azteca, y que de pronto las críticas que solían hacerle o era para exigirle más, de manera indirecta, más dinero al poder político, o para ayudarle al poder político de alguna manera a lavar la imagen ante lo que se vivía en el país. Y en ese contexto, sí. No sé si usted tenga algún recuerdo debido a su experiencia como empleado federal durante 30 años, desde ese otro lado, con respecto a la presión que pueden haber sentido el gobierno federal ante el acecho de los medios de comunicación que buscan en general más recursos del gobierno. Lo que yo recuerdo es que los medios de comunicación con Carlos Salinas de Gortari llevaron una relación un tanto cuanto diferente, profe. Parece ser que muchos medios de comunicación se volvieron únicamente medios de información gubernamental. Sin embargo, Carlos Salinas de Gortari quería elevar el nivel de su administración y por eso cooptó a los intelectuales de la época, buscando de alguna manera a través de revistas, a través de ciertos periódicos, poder tenerlos cooptados para que hablaran bien de él. Ya en ese entonces, ya el gobierno federal se había dado la tarea de hacerse cargo de las nóminas de muchos medios de comunicación, inclusive cuando entra Carlos Salinas de Gortari, lo primero que promueve es una mejoría en los salarios de los periodistas y después empieza a buscar el cómo cooptarlos, cómo tenerlos controlados y repito, se convirtieron en medios de información gubernamental, totalmente a favor del gobierno. Y quien no estaba de acuerdo, ustedes lo saben, bueno, pues era ignorado por el gobierno y eso constituía una verdadera tumba para cualquier medio, para cualquier periodista, profe. De Ernesto Zedillo, es que también esto lo quiero traer muy a colación, porque, bueno, igual, si regreso nuevamente a López Portillo, vemos, por ejemplo, incluso desde Díaz Ordaz, familiares directos del presidente en turno, emparentando con actores, con actrices, claro, con gente de la farándula. Yo recuerdo, por ejemplo, pues bueno, el tema más famoso, y esto más bien de las revistas y de los videos que se han logrado rescatar de las hemerotecas históricas, pues el romance, ¿no?, de López Portillo con una actriz muy famosa, una vedette de la época del cine de las ficheras. Y luego vemos también a familiares de Miguel de la Madrid, también conectados con actrices del mundo de la farándula, igual de López, de Díaz Ordaz. Vemos también a Carlos Salinas de Gortari, a quien se lo relacionaban directamente con Adela Noriega, aunque siempre lo negaron, pero también Santiago Krill negaba, por ejemplo, que tenía un romance con una actriz de Televisa y al final resultó que hasta tuvieron una hija, y así sucesivamente. Sí. Peña Nieto, me parece, querido Víctor, que es como la parte más grotesca de todo esto, que hacen primera dama una actriz para darle una imagen de presidenciable, logra ser presidente para darle una imagen de presidenciable, famoso y querido por el pueblo, y en cuanto termina el sexenio, se divorcian y se acaba el contrato. Sí, efectivamente. Bueno, pues son las telenovelas que nos vendía las empresas televisoras, ¿no? Desde aquel entonces ya se venía viendo cómo la preferencia de algunos presidentes estaba en función de, no sé si de los catálogos que se tenía por parte de las televisoras, o bien de las oportunidades que de ahí surgían, porque bueno, de ahí surgían
las mujeres mejor formadas y más guapas de México, porque era lo que contrataban las televisoras. Entonces ellos querían pues algo de eso también y regularmente lo obtuvieron. Ahí lo que veo es que los medios de comunicación, yo hablaba de complicidades, los medios de comunicación regularmente fueron cómplices de ellos. El pueblo muchas veces no se daba cuenta. Es hasta ahora que muchas de esas situaciones van saliendo. No digo que todo, pero porque sí hubo gente que buscando precisamente chantajear a los propios presidentes, se dieron a la tarea de llevar a cabo sendas investigaciones para que los presidentes pues les dieran recursos, ¿no? Sin embargo, a muchos de ellos no terminaron sus carreras o bien no les fue como esperaban. Efectivamente, la gente pregunta, mi queridísimo Víctor, sí, que de quién hablaba yo cuando me refería como al mundo de las ficheras, a las vedettes que eran famosas y que además se hicieron más famosas por su relación con los expresidentes. Bueno, sí, pues aquí tenemos a una pareja de la que se habló muchísimo y además se habló muchísimo porque Díaz Ordaz es poblano, viene de una sociedad súper conservadora, él abiertamente se declaraba anticomunista, decía que no quería permitir que entraran a México las malas influencias de estos liberalismos de izquierda malentendidos, de San Francisco, de Rusia, de otros lados. Bueno, lo recordamos por la manera tan brutal en la que reprime en el 68 a los estudiantes, pero pues mire que tenía escondidos sus o no tan escondidos, ¿no? Sus que veres con el mundo de la farándula, en este caso con Irma Serrano, a este señor, a López Portillo, se le conoció, bueno, con su famosa boda, que además sí se formalizó bastante, también con Sasha Montenegro, y como usted dice, que nos vendían esta telenovelesca historia de también, ¿no? De la mujer que llega, es pobre, se vuelve muy famosa y tiene aspiraciones para llegar a encumbrarse en lo más alto de la política a través de casarse con los presidentes. Esto que vemos en pantalla, ya el festejo en edad avanzada de Sasha Montenegro y López Portillo, quien además, bueno, en su momento estamos hablando de que pues fue un escándalo que los medios de alguna manera ayudaron a suavizar. También se habla de los hijos de Ernesto Zedillo o de familiares de Ernesto Zedillo emparentándose con gente de la farándula. Ya decíamos el caso de Carlos Salinas de Gortari o el mismo Santiago Krill con esta Edith González, que al principio este señor negaba, y bueno, pues al final resultó que sí tenía una hija y uno dice, mi querido Víctor, si no son capaces de ser decentes en lo normal, en la vida cotidiana, pues uno se empieza a dudar de todo lo demás, ¿no? De la información que dan en cuanto a políticas públicas más despersonalizada. Cierto. Mira, profe, yo creo que la política mexicana o los políticos mexicanos llegaron a creerse una élite derechosa de todo. Es decir, poder tener las mejores mujeres, poder tener cantidades enormes de dinero, en el caso de Salinas, poder disponer de los recursos o de las empresas públicas para ponerlas al servicio de los privados. Y es donde empezamos a notar, es decir, donde creo que se vuelve aberrante la actuación de estos presidentes, porque empiezan a hacerlo, con absoluto descaro, es decir, con absoluto cinismo, de tal manera que los medios de comunicación tienen que empezar a parchar buena parte de lo que estaban haciendo los presidentes de la República y los políticos encumbrados, la mayoría de estos elitistas. No se nos olvide también en el caso de Carlos Salinas de Gortari, había presión de Estados Unidos para tratar de que México no se saliera de los canales que mismo Estados Unidos le había concedido.
Sin embargo, estos políticos elitistas, desgraciadamente, empezaron a dar muchos tumbos. En el caso de Zedillo, déjame, te digo, profe, en el caso de Zedillo, él buscaba de alguna manera también una cierta legitimación. Recordarás tú la condición tan deplorable y la condición tan frágil con la que entra a gobernar México después de la muerte de Luis Donaldo Colosio, y que, bueno, él sabía que no le correspondía todavía llegar a la silla grande y entró como con calzador. Los medios de comunicación, naturalmente, si no los coopta, si no los compra, si no les pone control, hubieran acabado con su administración. Eso es invariable. ¿Pero de qué se agarró Ernesto Zedillo? De los dueños de los medios de comunicación. En ese entonces, recordemos, los dueños de los medios de comunicación se hicieron empresarios, ya no eran periodistas. Es cuando se pierde la moral, es cuando se pierde la verdad, y es cuando se pierde definitivamente la vergüenza de muchos medios de comunicación, porque se entregan de lleno al poder político. Sí, y, oiga, y por aquí estaba viendo también cuando uno googlea en internet justamente la relación de la política y la farándula, se encuentra uno con cosas como que también Olga Brinsky, aquella famosa violinista, muy famosa, tenía su relación también muy cercana, por decirlo menos, con el temible Negro Durazo, que fue encarcelado en las épocas de Carlos Salinas de Gortari y que fue pues una especie de Genaro García Luna de la época de López Portillo y de la época de Miguel de la Madrid. Mi querido Víctor, en su análisis en perspectiva comparada, para que la gente no piense que estamos dedicando esta tarde a ser tu profe de Rey TV y novelas, que es la historia que nos han tratado de contar en los medios tradicionales, que de pronto se vuelven muy moralistas y muy políticamente correctos, según ellos. En perspectiva comparado, ¿cuál sería la diferencia de esas disputas o de esos choques abiertos que se tuvieron, por ejemplo, entre López Portillo y los medios tradicionales, a lo que se está dando con López Obrador y los medios tradicionales? ¿Cuál sería la diferencia? Pues mira, anteriormente los medios críticos eran definitivamente calmados por decir algo, ¿no? O bien controlados por el gobierno. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, si nos damos cuenta, es totalmente al revés. Es decir, Andrés Manuel López Obrador viene a poner un control sobre el chayote, sobre la participación presupuestaria del gobierno mexicano para los medios de comunicación. Se lo restringe de 10 a 4%. Por un decir, y muchos medios de comunicación se quedan sin disfrutar de ese manjar que tenían con Vicente Fox, con Carlos Salinas de Gortari, con todos los anteriores presidentes de la República. Tuvieron oportunidad de gozar de grandes cantidades de dinero, y algunos de ellos hasta de cierto prestigio. Recordemos que algunos de ellos por ahí les entregaron una medalla en España, algunos de ellos se les apoyó para ir a estudiar fuera, y cuando regresaban definitivamente pues servían al gobierno. Ahora también quieren hacerlo, profe, nada más que ahora tendrían que hacerlo por propio convencimiento. Y como se les olvidó definitivamente que ser periodista implica hacer un trabajo, implica hacer un esfuerzo, implica salir a buscar la verdad, no estar en un sillón esperando como Carlos Loret de Mola a ver quién te trae el chisme para él darlo a conocer a los demás y luego iniciar el nado sincronizado con todos los demás medios de comunicación. Pero
vamos, diferencia, la única que hay es que Andrés Manuel López Obrador, desde su campaña, desde su precampaña inclusive, buscaba que ya se le pusiera un alto a todo esto. Los intelectuales están fúricos, están furiosos, los medios de comunicación están furiosos porque ya no les llega la cantidad de dinero que anteriormente recibían, solo por callarse la boca o por hacer un trabajo mínimo a favor del gobierno. Aquí sí volveríamos nuevamente a la máxima del famosísimo meme que ha circulado por todas las redes de Joaquín López Dóriga con un letrero del AMLO, malote, regrésame el chayote, ¿no? Exactamente. Víctor, dice Manuel Méndez, quien manda un superchat y a quien mucho le agradezco, chulada de invitado, saludos a don Vic y al profe. Muchísimas gracias, mi querido Manuel Méndez. Muchas gracias, Manuel. Esta es la imagen a la que me refería, que es lo que subyace detrás. Víctor, ahora lo quiero invitar porque hablar con Víctor Correal Canales es hablar también con la historia. Quiero invitarlo a que me ayude a analizar esto que sucedió hoy, justamente en la mañanera. Si le parece, lo vamos pautando para ir dando nuestro análisis, porque me parece que, a diferencia de otros presidentes de América Latina, que se sulfuran y que se salen de control de inmediato cuando Jorge Ramos los cuestiona, pero también los increpa, los encara, los interrumpe, les falta el respeto, casi en sus narices les dice mentirosos. Bueno, Evo Morales un día acabó una entrevista en menos de 10 minutos y lo insultó a Jorge Ramos. Nicolás Maduro no le aguantó tampoco la falta de respeto y lo sacó patitas a la calle en 17 minutos. Hasta ya Jorge Ramos escribió un libro de eso. Hugo Chávez en su momento también llegó a insultar a Jorge Ramos, pues harto de las faltas de respeto de Jorge Ramos, y le aclaró que no era un periodista. Pero vemos que Andrés Manuel López Obrador, Víctor, lejos de insultarlo, ni se acongoja ni nada, le empieza a dar argumento por argumento, con números, así calmadito como lo conocemos el presidente. Claro. Cuando tiene que irlo deteniendo, lo va deteniendo. Y entonces esto genera la percepción de quienes apoyan al presidente López Obrador, que le dio una cátedra a Jorge Ramos. Bueno, primeramente, profe, yo siempre he vinculado mucho a Jorge Ramos con la CIA. Parece ser que es quien lleva cierta vanguardia con los países que no están a favor de arrodillarse con Estados Unidos. Por el otro lado, lo he visto siempre también, no como un periodista serio, sino un bravucón, un provocador. La actitud de él ya lo hizo con Donald Trump, tú lo acabas de mencionar, lo hizo con Hugo Chávez, lo ha hecho con el actual presidente de Venezuela, con Evo Morales, y nadie le aguanta más de 10 minutos. La verdad es que en esta ocasión Andrés Manuel López Obrador, con datos duros, con cifras, pudo demostrarle que las que él traía eran altamente tendenciosas, que si bien es cierto, él decía que eran datos sacados de la propia administración actual, también él les da un cariz de provocador. ¿Por qué? Porque espera que el presidente se resbale, pero el presidente ha sido estoico, el presidente ha sido vertical. Lo que dice, lo hace, o al revés. Cuando hace las cosas es porque ya nos había dicho que eso iba a hacer. Aunque trae bailando a la oposición muchas veces porque saca cosas que sabemos muchos de nosotros que no van a suceder, pero los medios de comunicación lo retoman precisamente para buscar agenda política, para buscar agenda periodística, y después se dan cuenta de que todo era mentira. La visita a la mañanera de este periodista, la verdad es que
llevaba ese tinte, profe, llevaba el tinte de provocar al presidente de la República. Las preguntas, cómo las hace, cómo las estructura, llevan toda la intención de que el presidente pueda equivocarse o pueda decir cosas de más y de ahí agarrarse y dejar precisamente elementos o herramientas para que los medios de comunicación nacionales puedan seguir con la guerra sucia, con la guerra de lodo que tienen contra la Cuarta Transformación y contra el presidente, ¿no? Pues justamente por eso, antes de pasar a ver parte del video, quiero agradecerle a Alicia López por el superchat. Fíjese qué comentario tan más interesante el que nos hace Alicia. Dice, buena tardeada. La cuestión no es lo que esos corruptos hicieron en su vida privada, sino que se sirvieron del erario público para hacerlas burlándose del pueblo. Que me parece que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Y por eso lo tenemos que abordar. Y bueno, por aquí nos recuerdan que incluso María Sorté pues tuvo también sus que veres con un político del PRI y de ahí viene Harfuch, García Harfuch, el superpolicía de Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México, que ha pasado más a la fama por ser parte también del grupo cercano a Cárdenas Palomino, a Genaro García Luna, y que la prensa se lo ha dicho mucho a Claudia Sheinbaum y al presidente, pero ahí lo tienen todavía de superpolicía en la Ciudad de México. ¿Qué le parece entonces si pasamos a ver qué es, y vamos deteniendo el video para ir cuestionando esto que pasó? Claro. Como periodistas independientes, usted sabe que parte de nuestra labor es venir a cuestionar. Somos contrapoder, así como lo hicimos con otros presidentes antes. Yo estuve... Ahí primero, lo que quiero decir, Víctor, es que él dice, son periodista independiente, se presenta como periodista independiente se presenta como contrapoder. Y yo nada más recordarle a la audiencia que él viene de Univisión, y Univisión es una cadena de televisión estadounidense en español, propiedad de Televisa y de Univision Communications, y que, bueno, está dedicada a la población hispanohablante de Estados Unidos, pero principalmente, mi querido Víctor, también es propietaria de esta televisora, Saban Capital Group, que son cúpulas financieras muy importantes en Estados Unidos, que son muy conservadoras y que son muy anti lo que huela a izquierda. Desde ahí me parece que no se podría considerar periodista independiente, y además del Grupo Reforma. Sí, efectivamente. No hay en absoluto independencia en este periodista, pero déjame te digo que ellos buscan la manera de poder dejar a los medios de comunicación locales fuera de lo que ellos vienen a hacer de allá. Ellos traen una agenda política, ellos traen una agenda para todos los presidentes de toda Latinoamérica. Visita a todos los presidentes. Yo estoy seguro que si buscamos vamos a encontrar la participación de Jorge en muchos otros países de Latinoamérica, dejándolos en vergüenza, dejándolos con un sabor de boca por lo menos desagradable, ¿no? Ya van 2 veces, si mal no recuerdo, que choca contra Andrés Manuel López Obrador, y Andrés Manuel, buscando ser diplomático, buscando ser prudente, le demuestra que lo que él viene a hacer aquí no tiene sentido, no tiene ninguna razón de ser. No es periodismo, pues, ¿verdad? Así es. Y por eso es importante que nos detuviéramos para aclarar que periodista independiente no es, que viene de 2 empresas que son cúpulas muy de derecha y muy anti-AMLO y muy anti-izquierda. Y el segundo punto, eso de que es antipoder, pues no es antipoder, porque la cúpula económica, la cúpula financierista a la que pertenece, y la cúpula también de los medios tradicionales de la que viene, tanto de Univisión como de Televisa, pues han sido el poder fáctico en buena medida. Mire, le quiero presentar entonces la segunda parte de esta charla, que me parece muy interesante, porque él, con la seguridad que transmite al momento de hablar, pareciera que dice uno, ¿y ahora cómo va a salir de esto el presidente? Y esto fue lo que pasó. Fui aquí en la mañanera de enero del 2020 para preguntarle sobre la terrible ola de violencia aquí en el país. Y usted me dijo lo siguiente, y estoy citando, este año va a haber resultados.
Bueno, después de más de un año después hay resultados, pero muy negativos, señor presidente. Su gobierno está en camino a convertirse en el más violento en la historia moderna de México. Más de 86,000 muertos hasta el momento desde que usted tomó posesión, según estas cifras oficiales. Si sigue así, va a haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón. Los feminicidios, usted lo sabe, lo dijo la semana pasada, siguen en aumento respecto al año anterior. Y fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz y tranquilidad, señor presidente. Le están matando casi 100 mexicanos por día. En Aguililla, en Zacatecas, en Reynosa. Usted no cumplió con su promesa de no militarizar a la Guardia Nacional. Y ya lleva casi la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer. Así que mi pregunta es, si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso. Están los muertos, están todos ahí. Aquí me quiero detener tantito, Sí. mi querido Víctor, Sí. para comentar también esta otra imagen que pone Cuitláhuac, el gobernador de Veracruz, en donde le recuerda a Jorge Ramos y se lo dice como muy clarito, le dice sus muertos, me parece bastante tendencioso, sus Así muertos, los delitos que han ido creciendo, y uno dice, a ver, vamos a ponerle contexto para que al poner contexto sepamos de qué estamos hablando. Y en eso de sus muertos, pues dice este señor, gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, el homicidio es un delito del fuero común, ámbito estatal, y por ello las fiscalías estatales lo persiguen de oficio. En los resultados sobre este delito tenemos responsabilidad, en primera instancia, los gobiernos estatales y las procuradurías de cada estado. O sea, es muy consistente de esto, y le dice también, bueno, prácticamente aquí estoy en el manejo, lo dice también. Entonces, cuando se habla de asesinatos, cuando se habla de homicidios que se dan en todos los gobiernos, en toda la historia, los estados tenemos una responsabilidad. Entonces, dice, es inconsecuente pasar esta responsabilidad directamente al presidente de la República. Sí. Una vez detenida la espiral de violencia, exhorto a mis pares a redoblar esfuerzos y a revisar la Procuración de Justicia para disminuir considerablemente este delito. Con lo cual, bueno, pues buena parte de esos 90 o 100 muertos que dice Jorge Ramos, y que además lo dice con bastante sarcasmo al presidente, pues no son los muertos del presidente, y no todos son facultad del gobierno federal. Buena parte de estos tiene que ver también con los del gobierno estatal, pero muchos gobernadores pues se lavan las manos, como pasaba en el caso de Cabeza de Vaca. Así es, profe. Mira, una de las situaciones que hemos visto durante los últimos años es que los gobernadores se tiran a la hamaca y dicen que cuando se trata de bandas delincuenciales que se dedican a la droga y demás, dicen que es el gobierno federal quien debe encargarse de erradicarlos, combatirlos o acabarlos. Aquí la situación es la siguiente. ¿Quién promueve, quién impulsa estos grupos delincuenciales? ¿Quién los apoya? Déjame decirte que Estados Unidos tiene un grave problema de drogadicción, y en Estados Unidos se generaron las primeras bandas delincuenciales dedicadas a la droga. Después dieron participación a toda Latinoamérica, profe, pero quien impulsa todo esto, de alguna manera, son autoridades o gente de Estados Unidos. ¿Por qué viene este periodista a pedirle o a decirle o a cuestionar al presidente qué va a hacer en torno a tanto muerto?
Mira, Estados Unidos está promoviendo o está queriendo que México entre nuevamente al Plan Mérida. Tú sabes que el Plan Mérida consiste precisamente en buscar una coordinación Estados Unidos-México, pero que México se comprometa a invertir cientos de miles de millones de dólares o cientos de millones de dólares para traer morteros, equipamiento, pertrechos, traer todo para iniciar una guerra contra el narcotráfico. El gran problema de todo esto es que a Andrés Manuel no le interesa en absoluto entrar a ese Plan Mérida porque lo conoce perfectamente bien. La mayoría de los presidentes de la República que le antecedieron, la mayoría estaba cooptado por Estados Unidos para entrarle de lleno a ese Plan Mérida. Si bien es cierto, no todos le entraron a la guerra fratricida como Calderón, muchos de ellos se dieron el lujo de comprar helicópteros para usarlos de manera civil para algunos grandes políticos o empresarios mexicanos. Pero eso es lo que buscan finalmente, profe. La participación. Perfecto, pues mire la respuesta. Perdón, Víctor, adelante. No, está bien, ya terminé. Bueno, pues continuamos entonces con la siguiente parte de la respuesta que le da el gobierno, el presidente de México, que me parece que con calma, a diferencia de lo que hacía Hugo Chávez o el mismo Trump, que lo mandó sacar de una conferencia de prensa, claro, pues López Obrador se dio el tiempo de contestarle. Sí. Y si va a pedir ayuda, porque hasta el momento no se ha podido. Pues yo no coincido contigo, fíjate que eso es lo bueno de la democracia, el que no todos pensemos igual, el que podamos discrepar con respeto y con diálogo. Mira, hemos avanzado, ahora sí que yo tengo otros datos y no es una burbuja, porque no me gusta el autoengaño. Eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas. Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero, y esto es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios. Incluso hay una disminución desde que llegamos, si quieres, marginal, del 3%. Pero es que lo ha mantenido hasta arriba. O sea, es uno de los pero de las peores cifras que ha habido. Ahora lo vemos porque es muy interesante esto. ¿Por qué no me pones la lámina? Este es homicidio. Sí. Pero si se fija, precisamente está estabilizado hasta arriba. Sí. O sea, es en el peor momento de la guerra, el peor momento de la violencia, lo estabilizado. Sí, este punto, sí, porque es muy interesante la información. Este es el punto más alto. Esto es Peña. Y ahí lo agarramos. Aquí lo agarramos. La tendencia era esta. Mira. Nunca falta el comercial que se nos mete de lleno. Bueno, voy a dejar que se siga corriendo el comercial y continuamos. Sí. Pero lo que quiero decir, querido Víctor, que el presidente le da una tunda con esta respuesta, porque literal, las mismas fuentes que está utilizando Jorge Ramos para increparlo son la misma fuente que usa el presidente, pero le demuestra cómo la tendencia iba hacia arriba y de pronto, aunque haya sido en el punto más alto, la logran bajar y la logran contener. Dice el presidente, si tú quieres en un crecimiento marginal, pero no va en ascendencia como iba con Peña. Sí, bueno, eso desmiente precisamente las aseveraciones que trae Jorge, ¿no? Porque él asegura
que ahora los asesinatos están como nunca y que parece ser que Andrés Manuel va a tener la administración con más muertes de los últimos presidentes. Sin embargo, por ahí le dice Andrés Manuel que es una actitud un tanto cuanto hipócrita el querer venir no a confrontar, porque no llegó a confrontar datos. Si te fijas, no está de acuerdo con lo que le dice Andrés Manuel López Obrador. Lo que quiere es que se arrodille y que le diga que efectivamente no puede con el problema. La situación es que mientras, por un lado, Estados Unidos está promoviendo el crecimiento y el desarrollo de estos grupos delincuenciales, ahora viene con otra agenda mediática para medirle el agua a los camotes al presidente, a ver si ahora sí estaría de acuerdo en entrarle al Plan Mérida, ¿no? Donde tendría que comprometerse a atacar a las bandas delincuenciales. Definitivamente, y ahí lo que podemos ver en esta imagen congelada del presidente, en donde se nos metió el comercial, es justamente la gráfica de la tendencia, cómo iba, y si es cierto lo que dijera Jorge Ramos, de que no se está haciendo nada, pues la gráfica, la línea sería ascendente y no como ya la está mostrando en horizontal el presidente. Si gusta, continuamos escuchando y reflexionamos posteriormente. Claro, lo que yo digo es que no puede decir que tiene 100 muertos diarios y que eso es un éxito. Claro que no es un asunto fácil, ya lo expliqué, de que fue un fruto podrido que heredamos. No es que le esté yo echando la culpa sin razón a los anteriores presidentes, pero tú sabes bien, además es de dominio público, de que el manejo de la seguridad estaba prácticamente a cargo de la delincuencia. Y esto viene de tiempo atrás. Lo entiendo, pero no hay resultados. Nosotros estamos logrando. Lo que pasa es que lo que usted presenta como un éxito, como un logro, no lo es. Le doy un dato más fácil. En diciembre del 2018, su primer mes, como presidente, tuvo 2.892 homicidios dolosos, el primer mes. Y en mayo del 2021, que acaba de pasar, tuvo 2.963. No hay cambio. Sí hay cambio. Yo te voy a dar otro dato. No, pero es que ese es el problema. Usted lo está presentando como algo positivo y no es algo positivo. De 18, es que no coincidimos por eso, Jorge. Es que hay matanzas, hay muertos. Sí, pero no igual. 3,000 al mes. No igual. Es que ya no hay masacres en el país. Y lo de Zacatecas, y lo de Aguililla, y lo de Reynosa. Eso es un enfrentamiento entre bandas, pero no es el Estado, que antes era el principal violador de los derechos humanos. No pero espérame. El dato de INEGI del 19 con relación al 18. Víctor, ahí Jorge Ramos, que siempre interrumpe a los presidentes que está entrevistando, recibe una sopa de su propio chocolate. Lo callan, interrumpen y le dan la información que el presidente le tiene que dar. Sí, efectivamente. Creo que ese autocontrol que tiene el presidente, no creas, yo creo que el presidente en ese momento se siente con ganas de mentar mentas. Esa es la verdad. Pero, sin embargo, repito, es un tipo que sabe autocontrolarse, es un tipo que es muy prudente a la hora de que bravucones como Jorge lleguen a increparlo. Es que sí, Jorge no solamente increpa, sino además falta el respeto, ¿no? Les dice casi mentirosos en su cara y bueno, lo bueno que el presidente tenía los datos con los que le responde. Vamos a seguir. Adelante. Mi argumento es que usted lo elige para resolver los problemas del país. Uno de los principales problemas del país claro. es la violencia. No. Y eso ya es su responsabilidad, señor presidente. Sí. ¿No? Y trabajo todos los días. Por eso, pero no hay resultados. ¿Cómo no? Sí hay. Yo respeto tu punto de vista,
pero no lo comparto. Son solo las cifras de su propio gobierno. Yo las saqué de cifras de su propio gobierno. Yo creo que te dieron mal las cifras. No. Yo tengo otros datos. Por eso, pero es que no me puede haber otros datos porque salieron de la página de su gobierno, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Te vamos a dar los datos y acabo de informar el día primero que en el tiempo que llevamos ha habido una disminución, repito, mínima en el caso de homicidios del 3%. Pero en el caso de robo de vehículo, que es un delito que se denuncia igual que el homicidio, porque no puede haber cifra negra, tenemos una disminución del 40%. Más no en feminicidios, por ejemplo. Permíteme, vamos por parte. En secuestro, 40% menos. En robo en general, 26% menos. Me dices feminicidio. ¿Sabes cuándo empezó a tipificarse como feminicidio los homicidios de mujeres? Cuando iniciamos nosotros el gobierno. Hubo cifras antes también. Antes sí, muy pocas. Pero hubo cifras no se antes. registraba. Ahora hay más denuncia. Y además estamos reconociendo de que ha habido incremento, pero debe de tomarse en cuenta de que no se consideraban feminicidios los asesinatos de mujeres en los gobiernos anteriores. Entonces, vamos a seguir trabajando para garantizar la paz, para garantizar la tranquilidad. Pero, no tenemos duda, Jorge. Pero es que yo por eso hablo de la burbuja, porque usted habla de paz y tranquilidad, sale de Palacio Nacional y no hay paz y tranquilidad. Acabo de dar un dato de que, te voy a dar, no uno, dos, Sí. de que hubieron elecciones de 160,000 casillas, solo no se pudieron instalar 30. En este país hay gobernabilidad. No, pero te voy a dar ¿cuántos otro candidatos le mataron, señor presidente? Sí, Eso es una tragedia. lamentablemente, pero en todos los casos, en la mayoría de los casos, se ha castigado a los responsables. Órale. Aquí quiero hacer un particular llamado de atención a tres cosas, mi querido Víctor. Primero le agradezco a PapTap que manda un super sticker. Muchísimas gracias, mi querida PapTap, por el super chat, super sticker, por el apoyo que nos manda. Es todo un privilegio para nosotros que ustedes apoyen canales educativos e informativos como este. Segundo punto, el que quiero llamar yo la atención es sobre metodología, mi querido Víctor. El presidente le da una cátedra de metodología a Jorge Ramos con el tema del feminicidio. Primero, honestamente, el presidente responde: sí hemos reconocido que el feminicidio es un problema, pero metodológicamente, como antes no se tipificaba, aunque hubiera mujeres asesinadas por razones de odio, simplemente contaban como homicidios convencionales, no como feminicidios. Con el presidente López Obrador se va para arriba porque se tipifica, ya existe el delito de feminicidio y además la gente denuncia como feminicidio. Un ejemplo para la gente que nos está escuchando, para que entienda de qué hablaba el presidente hoy. Usted sabe que hay un chico que se hizo muy famoso en las redes sociales que atropelló a dos muchachas saliendo de una fiesta. Claro. Le pasó con el carro por encima a las dos. Una de ellas duró 20 días en hospital y acaba de fallecer. Entonces los abogados acaban de meter la denuncia ahora por feminicidio. Entonces aquí lo que me parece importante que la gente entienda es que probablemente este mismo suceso hace 10 años hubiera pasado nada más como un asesinato, un homicidio doloso o culposo, pero no como un feminicidio. A eso se refiere el presidente cuando dice: como ahora ya está tipificado, la gente también denuncia. Ahora, el segundo punto que le da Jorge Ramos pareciera que no entiende de estructuras históricas o de problemas estructurales y quisiera que con una varita mágica el presidente dijera:
pum, desaparece esto, pum, desaparece aquello, porque dice, aunque el presidente le dice, oye, estamos trabajando todos los días, y esto le insiste, es que usted vive en su burbuja, parece que no sale, y cuando sale de acá el país no es como usted lo pinta, y es que el presidente en ningún momento está pintando Foxilandia, en donde todo es bonito y todo es bello, le está dando resultados en donde le reconoce que si hay un problema con la seguridad, no lo ha negado el presidente, y que justamente trabaja para ello, Víctor. Sí, pero hacen hincapié precisamente para que las situaciones que no se han podido componer sean lo más grande, es decir, magnificar el problema y tratar de ocultar los resultados positivos que se han dado. Aquí hay una situación importante, profe, que yo he venido considerando. Tanto los medios de comunicación como los nuevos medios de comunicación que tenemos, como los nuevos, Twitter, el Face y demás, todos esos de alguna manera también han venido actuando en contra de lo que se está haciendo por parte del gobierno federal. Es decir, los medios alternativos todavía no son suficientemente fuertes como para tratar de contrarrestar la parte que meten los medios convencionales de comunicación, por un lado. Por el otro lado, sí he visto a la Fiscalía General de la República lenta en muchas situaciones, que tampoco ha contribuido mucho a levantar el ánimo del presidente. El presidente lo sabe que la Fiscalía General de la República todavía tiene mucho que hacer y no se han visto los resultados que todos esperábamos. Desgraciadamente, tiene enemigos de frente y traidores en la espalda, porque la verdad es que todo, absolutamente todo, quieren echarle la culpa al presidente, como si no tuviera un equipo de trabajo, como si no hubiera gente que estuviera dándole las espaldas. Eso es algo que yo creo que ya tendríamos que empezar a trabajar para que se acabara, profe. Bueno, el tema es que todos los días... Sí, todos los días en la mañana el presidente se junta con todo el Consejo de Seguridad Nacional y trabajan al respecto, pero también es cierto que los temas estructurales son complicados de atenderse en el corto plazo y la verdad es que 3 años para toda la estructura que venía detrás es bastante complicado. Seguimos con la respuesta del presidente, si le parece, querido Víctor. Antes agradezco a mi querida Alicia López que manda un superchat y que dice: ese tipo Jorge Ramos está obsesionado con los muertos, se debió haber dedicado a ser mortuario y no al periodismo. Nosotros le llamamos, querida Alicia, que es la necropolítica de la comunicación, porque parece que todo estuviera súper mal en este país, ¿no? Sí, y si me permites, algunos medios de comunicación a través del Twitter se la pasan hablando de la cantidad de muertos por COVID. No sé, siento que tienen un extraño placer estar hablando todos los días de muertos y estar buscando la acumulación. ¿Con qué propósito? No lo sabemos. Latinus es uno de ellos, el Excelsior, en cierta medida, otros, que a eso se dedican nada más. Oiga, yo creo que sí lo sabemos. Sabemos que el propósito es político, de denostar a este gobierno para poder justificar después el que una organización internacional externa diga: hay estado fallido, que entre la ONU, que vaya a Estados Unidos, desestabilizar el gobierno de AMLO. Pero bueno, se les está respondiendo en tiempo y forma, y además, como lo hace el presidente López Obrador, metodológicamente, con datos y hasta con una sonrisita ahí de cariño. Vamos a continuar. Adelante. La impunidad en este país es más del 90%. No, en lo que sí corresponde a nosotros, es cero impunidad. Ya no hay privilegiados. No, me refiero a los asesinatos en este país. La mayor parte de esos asesinatos no son resueltos. Pero me gustaría que conocieras las cifras, por ejemplo, de los que perdieron la vida durante la campaña. En la mayoría de los casos, y te voy a pasar la información, se detuvo
a los responsables. No quedaron impunes esos crímenes. Ya que estamos en esa, te digo, fue muy lamentable, triste lo que pasó en Bavispe, que asesinaron a 3 mujeres, a 6 niñas y niños. Bueno, tú al final de tu pregunta hablaste de no aceptar o que no acepto apoyo, colaboración. Me habló entonces el presidente Trump para decirme que nos garantizaban apoyo y se lo reconocí y creo que lo hizo de buena fe, es decir, no era un afán intervencionista, sino decir, a ver, ayudamos. Le dije, no, nosotros vamos a resolver el problema y vamos a aclarar los hechos. Tenemos 20 detenidos, 20, y hace 10 días se detuvo al jefe de todos ellos. Entonces, hay una gran diferencia de ahora a antes, porque antes se cometían delitos y no había castigo, había impunidad, imperaba, así como imperaba la corrupción, imperaba la impunidad, ahora es distinto. Entonces, no es un asunto sencillo, pero vamos avanzando. Es ahí donde yo dudo. Si me permite pasar al otro tema, porque sí, es otro de sus retos también. Antes de que Jorge pase al otro tema, mi querido Víctor, aquí me parece importante también mencionar que el presidente le dice, en lo que compete a nosotros no hay impunidad. Y esto se refiere justamente al ámbito del gobierno federal y también se refiere a esta administración en particular. Y lo remata diciéndole, pues es que nada más recuerda lo que pasaba antes, en donde se maquillaban las cifras. Por ejemplo, en esta matanza de 300 personas allá en Coahuila, ¿no? Que originalmente el gobierno de los Moreira nada más hablaba de 25 muertos, estos asesinatos que hubo de los Zetas, así es, y que al final resultaron 300, toda una tragedia pues de violencia, en donde veíamos cómo el gobierno del estado allá en Coahuila y el gobierno federal se cubrían la espalda, o sea, las cifras las manejaban a su antojo. Y ahora que el presidente reconoce que si hay un problema, que se está avanzando lento, pero está avanzando poco a poco, Jorge Ramos viene y prácticamente parece que lo quiere regañar, ¿no? Así es, mira, muy poca participación en realidad de los Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos con respecto a México siente que tiene todo el poder, tiene el poder injerencista que le da el hecho de ser una oligarquía, un país tan desarrollado como lo es, que si bien es cierto, la sociedad no va de acuerdo con el desarrollo, el potencial que han desarrollado, porque desgraciadamente es una sociedad que está muy dañada por la injerencia de las drogas, desgraciadamente. Pero no olvidemos que México sigue representando para Estados Unidos pues digamos, ahora sí que un potencial económico muy fuerte por el petróleo, por la generación de energías, por bosques, selvas y demás que tiene México. Todavía Estados Unidos sigue buscando la manera de poder intervenir de alguna manera con México. Pero vamos a ver, Jorge aparece no porque a él le nazca venir en realidad a buscar o a
dar una solución a la problemática de México, siendo mexicano, pues. No le interesa tanto eso, le interesa venir al show, le interesa venir a buscar reflectores, a buscar que se diga que él efectivamente es antipoder. Yo no sé qué tontería tratan de decir con ese término, pero que son antipoder, independientes antipoder. Eso lo maneja mucho también Carlos Loret de Mola y otros poco agraciados columnistas y periodistas mexicanos. Yo creo que Jorge viene cuando realmente nuestros intelectuales orgánicos o nuestros periodistas que ya no dan una, a lo mejor lo invitan para venir a que las cosas cambien un poco, pero creo que esta vez se fue con las cartas totalmente destempladas, salvo lo que diga la gente, por supuesto, ¿no? Así es, ¿no? Definitivamente, por aquí la gente está diciendo, trapearon el Palacio Nacional con él. Quiero agradecerle a Juan Eguia el superchat que nos manda, dice, muchas gracias por su excelente trabajo, saludos desde Houston. Muchas gracias, mi querido Juan. Bueno, vamos a escuchar ahora cómo le cambia el tema cuando ve que no lo puede minar con el asunto de la seguridad, le cambia el tema al COVID y se la vuelve a regresar el presidente. Exacto. Porque hoy quería hablarle de sus muertos, no solo de la violencia, sino también los de la pandemia. Quería preguntarle si usted asume la responsabilidad por el mal manejo de la pandemia. Pues es que no coincido contigo. Bueno, México es el cuarto país del mundo con más muertos por la pandemia, a pesar de ser el 10º en población. Las cifras las acabo de sacar también de su propia página. Ustedes están hablando de 229,000 muertos, cuando en realidad las muertes asociadas al COVID son más de 351,000 según la misma página. No entiendo por qué las dos cifras, señor presidente. ¿Por qué no decir la verdad de que los muertos por la pandemia en México son muchísimos más? Yo lamento mucho que un periodista como tú esté desinformado. Las cifras de la página del gobierno. Te voy a dar ahora la información. A ver, la información. Muertes asociadas a COVID, 351,000. Sí, ahora te voy a dar la información que tenemos, que es de fuentes internacionales, de universidades, incluso de Estados Unidos. Esta información la saqué de su página, señor presidente. A ver. Mira, esto es. Pero la fuente, abajo. México es el cuarto país del mundo con más muertos por COVID. Esto es lo que profesionalmente, Jorge, ¿sí?, debe tomarse en cuenta, siendo objetivos, ¿sí?, ¿sí?, y con ética. Estos son datos. John Hopkins. Sí sabes. Por supuesto. Bueno. Bájala. Estos son. Baja, por favor. Presidente, aquí el argumento es si 350,000 muertos. No, es que es muy importante. Es muy importante, muy si puede importante considerarse eso como un triunfo. El contestarte a partir de esto, de esta información. Sí. Porque lo otro es calumnia. Que la tos no interrumpa. Tu gobierno. No, las cifras de mi gobierno son estas. Mira, desgraciadamente, porque en estos temas no es recomendable la comparación por cuestiones humanitarias. En primer lugar es Perú. Esta es la población de Perú. Jorge Ramos llega aquí con una actitud, me parece que no entiende una cosa con otra. Le dice que es el cuarto lugar con más muertes en el mundo, siendo el 10 en población. Pero el presidente López Obrador hace algo muy inteligente, que además el presidente López Obrador tiene razón, Víctor. Lo que hace muy inteligente es que le dice, a ver, metodológicamente está incorrecto decir eso, porque se tiene que contabilizar por cada 1,000,000 de habitantes o en su defecto por cada 100,000 habitantes.
Y ahí, cuando le dice que ha tenido un pésimo manejo de la pandemia y que además son sus muertos, yo ahí sí digo, la verdad es que Jorge Ramos dicen en mi pueblo, bueno, no dicen en mi pueblo, se sale del camino. Iba a decir otra cosa, pero ¿por qué, Víctor? Porque, a ver, si México ocupa el lugar número 10 en cuanto a población, pero por cada millón de habitantes no es el país con el cuarto lugar en número de muertes, pues entonces no se está haciendo tan mal el asunto, a pesar de las condiciones de salud que teníamos, a pesar de lo descuidado que tenemos el sistema de salud desde hace varias décadas. Así es. Y otra cosa importante, viene del país, de Estados Unidos, del país que más muertes tiene, siendo la potencia mundial. Si metodológicamente Jorge Ramos tuviera razón, él viene del país con más muertos en bruto del mundo, pero el presidente le da la vuelta y se lo pone por millón de habitantes. Fíjate que aquí yo veo una situación muy interesante, tanto a los enemigos como a la oposición de Andrés Manuel López Obrador, no les interesa tomar una actitud metodológica para tratar de arrodillarlo o tumbarlo. A ellos lo que les interesa es la contundencia con que se pueda dar un golpe, como pretende hacerlo este provocador. No es la primera vez que llega con ese tipo de información, Jorge, porque él en la mañana muy temprano, en la noche, saca la información mínima necesaria. Y vamos a ver de qué. De los dos problemas que México está padeciendo y que los medios de comunicación tradicionales y que los periodistas es con lo que han querido golpear a Andrés Manuel López Obrador. Yo no dudo que Jorge se haya puesto de acuerdo con mucha gente, profe, porque está repitiendo exactamente lo mismo que la oligarquía mexicana ha venido utilizando para tumbar a Andrés Manuel López Obrador. Y sin embargo, han sido tan poco profesionales o han sido tan torpes que desgraciadamente están frustrados porque no encuentran por dónde poder hacer daño al apoyo y al reconocimiento que tiene el presidente. Vamos a ver qué más sigue diciendo el presidente, porque le da una tunda con datos duros, sin insultos y con mucha tranquilidad. Son los casos confirmados. Así es. $192,000 fallecimientos por COVID. Promedio, que esto es lo que debe de tomarse en cuenta, por millón de habitantes, 5,926 fallecidos. ¿Sí? Hungría, lo mismo. De América Latina, me duele porque son hermanos nuestros, pero tu pregunta amerita una respuesta así. México ocupa el sexto lugar. Sexto lugar. Es Perú, América Latina. Brasil, segundo. Tercero, Colombia. Cuarto, Argentina. Quinto, Paraguay. Sexto, México. Hace apenas 15 días, Estados Unidos dejó de estar. La potencia económica que es Estados Unidos, esa gran nación.
dejó de estar arriba, es decir, con más fallecimientos por millón que México. Sí, pero Hace apenas 15 días. Eso no cambia las cifras enormes de muertos aquí en México. No. ¿Por qué? Porque tenemos 126 millones de habitantes. Claro, pero hay países que tienen mayor población y tienen menos cantidad de personas que murieron por COVID. O sea, lo que yo quiero ver Esta es la relación, Jorge, vamos a decir, actualizada, ¿sí? No tiene ninguna, aquí Estados Unidos tiene 328 millones y México tiene 126 millones y mira. Pero usted lo que me quiere decir es que se ha manejado bien la pandemia, o sea, con tantos claro que sí. Señor presidente, usted... Claro que sí. Usted y yo te diría que mejor que en otras partes. Bueno, es posible, pero usted le dijo a los mexicanos, por ejemplo, que fueran a restaurantes y fondas 11 días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia. Ya eso... El 7 de julio... Ya es el nivel de debate. Señor presidente, señor presidente, usted no quiso usar una máscara, un cubrebocas hasta el 7 de julio. Porque yo tengo expertos en todo el mundo decían otra cosa. Una convicción, y los que me ayudan, que son muy buenos, de los mejores del mundo. Bueno, pero los muertos están expertos, ahí. Sí, como en todas partes. Y yo no quisiera, Jorge, de todo corazón te lo digo, no miles de muertos, no 230,000, no quisiera que muriera un ser humano. Pero lo que quiero es su responsabilidad en esas muertes. Usted escogió, por ejemplo, el método Centinela. Quiero dejar esa imagen ahí, Víctor, por lo siguiente. Jorge Ramos no entiende la diferencia entre las cifras de la Secretaría de Salud y las del INEGI y las expone como algo bruto. Y en segundo lugar, le reclama al presidente el tema del uso del cubrebocas, pero vea cómo lo trae puesto él. Sí. Todas las personas que se ponen cubrebocas y no se tapan la nariz están perfectamente expuestas al COVID. Es decir, el cubrebocas no sirve para nada. Es lo mismo que traerlo en la papada, es lo mismo que traerlo en las orejas y en la garganta, o es lo mismo que no traerlo. Y si el cubrebocas se va a poner como lo trae Jorge Ramos, pues nada más está de adorno, porque técnicamente si hay alguien que está a menos de 1,5 metros de distancia en un espacio cerrado hablando y él tiene que respirar, pues no hay nada que detenga que entre las cantidades virales que pueden desarrollarle el COVID dentro del cuerpo, el SARS-CoV-2. Pero otra cosa importante... Sí, Víctor, adelante. Y es que haciendo un análisis, aunque no sea muy profundo, profe, nos damos cuenta de la mala leche con la que llega este tipo a querer confrontar al presidente. Es decir, la mala fe, porque haciendo un análisis, tú acabas de hablar de algo que pudiera parecer no tener mucha importancia, sin embargo, caen en sus propios errores. No hay peor ciego que el que no quiere ver, profe. Y yo lo veo precisamente en Jorge Ramos, porque a él no le interesa, inclusive se ve que no le da importancia a lo que dice el presidente de la República. Él está empecinado a tratar de alguna manera afectar al presidente, ¿no? Y que acepte sus muertos, es una situación muy tendenciosa, inclusive muy provocadora, como para no abrir un debate, sino mandarlo te mencionaba, mandarlo por un tubo, ¿no? Mandó por 1,5 tubos porque me gusta mucho cuando le dice, a ver, Jorge, no estemos bajando el nivel del debate. O sea, exacto, estamos hablando en serio y me sales con que yo salí 11 días antes. Pero además esto que decimos, Víctor, es importantísimo porque ellos no predican con el ejemplo. De nada le servía a Jorge Ramos pedirle al presidente lo del cubrebocas y él con la nariz de fuera. Un cubrebocas con la nariz de fuera no sirve para nada. No podía controlarlo, profe. ¿Perdón? No podía controlarlo, se le caía cada rato.
se le caía cada rato. Y es lo que dicen los epidemiólogos. Un cubrebocas que no está bien puesto es inútil. Y en ese sentido, pues el presidente le dice, yo tengo otras convicciones de gente que es experta en el tema y que me ha orientado con respecto a esto. Pero la otra que me parece muy interesante, es cierto que en números brutos, México, detrás de Estados Unidos, de Brasil y de la India, es el país con el mayor número de muertos. Pero también es cierto que metodológicamente es incorrecto medir de esa manera. Metodológicamente, como debe medirse, es especialmente o específicamente con el tema de cada millón de habitantes o por cada 100,000 habitantes en el caso de los países que no tienen más de 1,000,000 de habitantes. Y ahí sí el presidente le da completamente la vuelta a Jorge Ramos, porque efectivamente a nivel mundial y con los mismos datos de Jorge Ramos, si bien es cierto que somos el país número 10, pues en realidad somos el 19 en muertes por cada millón de habitantes, y eso habla de que si hay un buen manejo de la pandemia, con la mayor cantidad de conversión hospitalaria, somos el número 10 en vacunas, con 62 millones de dosis ya confirmadas para el 5 de julio del año 2021, y también con el 30% de la población vacunada con al menos una dosis, mi querido Víctor. Esto, pues, a todas luces, si México está teniendo un muy mal manejo de la pandemia, como dice Jorge Ramos, pues imagínense el resto del mundo, los otros 184 países, entonces están peor, porque incluso no han conseguido vacunas, no han hecho conversión hospitalaria, y bueno, pues también se les han muerto bastantes personas, y hay 18 países más que por millón de habitantes tienen más muertes. Nada más para cerrar el tema de Jorge Ramos, ¿usted cómo define este tipo de dinámicas de forma de entrevistar? ¿Arriesgado, falto de ético o cómo lo define usted? No, yo creo que no es ninguna entrevista. Yo sigo pensando que viene en afán provocador para dejar a los medios de comunicación nacionales herramientas, elementos que puedan ser utilizados para la guerra sucia que tienen contra Andrés Manuel López Obrador. Creo que ahora sí van a echar toda la carne al asador. Recordemos que la expectativa que tiene la oposición de Andrés Manuel López Obrador para marzo del próximo año les da una leve esperanza de que el pueblo de México ahora sí vote en contra de que Andrés Manuel termine su periodo presidencial. Creo que siguen soñando, creo que siguen teniendo expectativas que difícilmente se les van a cumplir. Sin embargo, ellos van a seguir insistiendo. Recordemos que los enemigos de la Cuarta Transformación son muy poderosos, tienen muchísimo dinero, y si no les alcanzara, tendrían empresas transnacionales o medios de comunicación internacional como para poder apoyarse. Desgraciadamente, esto es así, profe. Sin duda alguna, mi querido Víctor. Oiga, y bueno, finalmente, pues, si vienes de Univisión y vienes del Reforma y lo dices además públicamente porque es conocido, es ridículo que te autodenomines como periodista independiente, porque aunque él diga que no, ahí le marca en línea completamente, porque todas las empresas finalmente ponen sus líneas editoriales. Víctor, ¿qué le parece si pasamos ahora? Y bueno, le dio una cachetiza épica al presidente con puros datos y sin faltarle el respeto como Jorge Ramos se lo falta al presidente. ¿Qué le parece si pasamos ahora? Oiga, perdón, ya sé que ya le dije 2 veces ¿qué le parece si pasamos a otro tema? Pero es que luego el presidente, después de darle la palabra a Jorge Ramos, se la da a una mujer y en el mismo día se lo da también a Lord Molécula. Para las pulgas del presidente, de Jorge Ramos, lo que el presidente hace es decirle: estás al mismo nivel de Lord Molécula, no me vengas allá a cuentear. ¿Qué le parece si hablamos ahora sí de la detención de Luis Cárdenas Palominos, mano derecha de Genaro García Luna, a quien, bueno, ya hace público la FGR, que a través de la FEMDH, con apoyo de la PGR, de la Secretaría de Marina y de la CONACE, que es dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de México, dan cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de Genaro García Luna y de Felipe Calderón,
por su probable responsabilidad del delito de tortura. Y si le damos clic acá, pues nos aparece esta foto y algo que hace hincapié muchísimo la FGR: se le presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, de acuerdo al artículo 13 de la CNPP. ¿Cuál es su impresión, mi querido Víctor? Pues creo que dada la cercanía que tenía se me fue, profe, con Genaro García Luna, que tenía con Genaro García Luna y con Genaro García Luna, perdón, no solo está considerando la Fiscalía General de la República esa cercanía, está considerando también los hechos, las acciones que se llevaron a cabo durante este periodo en el que se ha comprobado, se ha confirmado que hubo vinculaciones directas con grupos organizados. En este caso se hablaba del cártel de Sinaloa, a quien el gobierno tomó como para proteger, y todos los demás iban o pretendían ser exterminados. Aquí hay un video, profe, no sé si tú lo recuerdas, hay un video donde se ve a alguien que tenían por ahí privado de su libertad y que, si mal no recuerdo, era cerca del show que armaron con la francesa, y bueno, dentro de las ocurrencias o de las errores que cometieron, se habla de un video donde Luis Cárdenas tiene de los cabellos, si se puede llamar, a una persona que está siendo torturada. Inclusive él le está diciendo que por favor no le haga daño, y parece ser que le está diciendo exactamente lo contrario. Alguien lo identifica porque en realidad no se nota que fuera Luis Cárdenas, pero él estuvo presente con esto que estamos viendo. Él estuvo presente en diversos casos donde hubo tortura. Exactamente, este es el video que te comento, profe. Donde se hace una tortura prácticamente a nivel nacional. 2005, diciembre, los días felices de Vicente Fox, los días felices en donde Calderón estaba candidateándose para ganar la presidencia, los días aquellos felices y alegres en donde recibían mucho chayote los televisas y Loret de Mola era el rey de la pantalla mexicana en los noticieros. Parecía intocable. Y en ese sentido, hacía una distribución tremenda de recursos por parte inclusive de los mismos cárteles, profe. Y aquí Laura Barranco, quien dice estar detrás de la pantalla diciéndole a Loret, ya córtale, esto no se vale, y que Loret decía que le siga, porque va a ser un boom en mercadotecnia, en marketing. Y bueno, también aquí participa Susana Pimentel en complicidad con Loret de Mola, de acuerdo a las versiones de Laura Barranco. Y bueno, pues mi querido Víctor, esto parece que le pondrá los pelos de punta también a Loret de Mola, porque ha tratado de incrementar sus ataques, el nivel de ataques y la frecuencia de ataques contra López Obrador, para lograr que esta tortura que estamos viendo en pantalla, en donde le apretaban el cuello, le golpeaban las costillas para que se declarara, y además que lo habían detenido un día antes, y ellos fingieron ahí que estaba haciendo en vivo la detención. Así es. Faltando completamente al debido proceso. Me imagino que Loret de Mola ha de estar temblando en este momento. Sí, definitivamente. Por ahí algunos medios de comunicación inclusive ya hablaban de que había sido citado para una nueva declaración del caso de este caso de secuestro, que en realidad es como se pudiera considerar.
estaban atacando un secuestro y llegaron a otro secuestro, pero por parte de las autoridades federales. Y los medios de comunicación se dieron a la tarea también de prestarse para que esto fuera una realidad. Aquí la situación es que también las autoridades judiciales en México se han visto demasiado bonachonas, por decir algo, también con Carlos Loret de Mola, que tiene una gran responsabilidad, aunque él diga que fue engañado. Lo que estaba haciendo era ilegal e inmoral y él lo sabía, porque además había gente que se lo estaban recordando a cada momento, profe. Mire, así lo anuncian, así lo empiezan a anunciar. Bueno, ya vimos el anuncio de la FGR, también Genaro Villamil lo pone en Twitter diciendo, pues se detuvo a Luis G. o Luis Cárdenas Palomino, y a mí me venía a la mente que hay dos personas que están temblando. Ahorita le digo quiénes, pero es, bueno, Genaro Villamil pone esto, que dice, ya está detenido Luis Cárdenas o elementos de la Secretaría de Marina, etcétera, etcétera, detienen a este señor. Y a mí se me viene a la mente que probablemente en ese momento fue muy impactante despertar este 5 de julio del 2021 para Felipe Calderón, al que cada vez más le cierran el cerco, porque no puede ser que hoy, que se cree tan inteligente, pues mire, en esos momentos de gloria para ellos, se condecoraban, se daban reconocimientos de grandes figuras. Sí. Allá está su mano derecha, Genaro García Luna, del que dice Calderón que no se daba cuenta de lo que hacía. El mismo Cárdenas Palomino que gozaba de mucha impunidad con Vicente Fox, porque hay que recordar que también García Luna y Cárdenas Palomino vienen desde con Vicente Fox. Sí, señor. Por cierto, se la pasa diciendo cada tontería en Twitter, como, y las vacunas, apá, que no puede creer sí. Uno que haya sido ese nuestro presidente. Y bueno, un tuitero que se llama Renato, que se apoda el Reinote, pone este tuit, ¿no? De cómo va llegando la muerte por García Luna, por Cárdenas Palomino, y ya le toca la puerta a Felipe Calderón. Y sí. Me parece que lo que intentan tanto Calderón como Loret de Mola es después aumentar el nivel de ataque para que después se diga que son perseguidos políticos si les pasa algo. Sí, efectivamente, bueno, esa es la salida más rápida y más fácil que encuentran regularmente, sentirse perseguidos políticos por la administración, independientemente de que hay casos como los de García Luna y Cárdenas Palomino, que no solo están en manos judiciales o legales de México, sino que también están siendo considerados en sendos expedientes en los Estados Unidos, profe. Es que aunado, mi querido Víctor, justamente a esto, a que también a Ramón Pequeño le van siguiendo la pista, el otro policía cercano a Cárdenas Palomino, que además Cárdenas Palomino proveía servicios de seguridad a Salinas Pliego. Sí. Entonces uno dice, es que están incrustados de manera transversal en todos lados, pero ahora que este señor García Luna empiece a hablar, a declarar en Estados Unidos, que le han 4 veces prolongado el tiempo de la audiencia, pues imagínense todo lo que va a salir. Calderón, Loret de Mola en el caso de tortura, y bueno, el mismo Cárdenas Palomino que pudiera ser incluso deportado para acercársele el cerco. Claro. Y bueno, nada más por último, mi querido Víctor, ¿cree que esto acerca más a lo que decía el presidente López Obrador, de que en este gobierno ya no hay impunidad, por lo menos en lo que a sus facultades compete, o cree que es venganza política? No puede ser venganza política. En realidad, esto que está sucediendo ahorita es consecuencia de muchas situaciones ilegales que se venían dando. Ahora, el presidente de la República no es que fuera visionario o supiera lo que iba a suceder. No, lo que pasa es que los mismos crímenes, los mismos acciones ilegales que estaban llevando a cabo, los iba a poner contra la pared, tarde o temprano. El hecho de que intervenga ya Estados Unidos a través de
el Tesoro o a través de las mismas autoridades judiciales de allá, sí pone a temblar a muchos aquí. Pero no se nos olvide, profe, la AFI, la DEA, la CIA y demás. Bueno, la AFI de aquí, con Vicente Fox. Yo creo que todos ellos han estado íntimamente vinculados, pero naturalmente que una vez que ya se ha confirmado lo de García Luna, pues es más fácil que a Luis Cárdenas puedan imputársele algunas acciones ilegales y bueno, se buscará hacer justicia. Además, el mismo Estados Unidos lo está solicitando. Porque se ha visto muy poco la noticia y si esto hubiera sido un elemento de la 4T, seguramente los chayoteros estarían con un jolgorio tremendo dándole difusión a esto. Por último... Estaría a 8 planas, profe. ¿Perdón? Estaría a 8 planas. Definitivamente serían las 8 columnas o las 8 calumnias, ¿no? La acusación más lo agregado. Mi querido Víctor, para ir cerrando la conversación, porque sé que tiene otro compromiso y ya le estoy robando de su tiempo, de su agenda, el presidente López Obrador también aprovechó la mañanera para dejar ver un poco quiénes podrían ser sus posibles sucesores. Mencionó a Juan Ramón de la Fuente, a Ebrard, mencionó incluso a Esteban Moctezuma, por ahí me parece que... Pero ignoró a Ricardo Monreal. ¿Cuál es su lectura de todo esto, Víctor? Pues a mí me parece que de alguna manera esto tiene dos posibles interpretaciones, profe. Una, que quizá si Andrés Manuel lo tiene considerado como uno de los preferidos para poder llegar, pues no sacarlo a la primera. Es decir, eso sería una situación de estrategia que lo mismo hacen los mismos opositores o los partidos políticos opositores de Morena, ¿no? Y por el otro lado, a lo mejor podría considerarse que tampoco está siendo tomado en cuenta para que encabece las listas de posibles candidatos, profe. Pues sí ha de ser un golpe fuerte psicológico para Ricardo Monreal, que tiene fuertes aspiraciones. Sí. Y que probablemente al ver que la presidencia se le vaya de las manos en 3 años, porque mucha gente dirá, profe, Víctor, ¿por qué están hablando si todavía faltan 3 años del 2024? Porque para los políticos ya empezó la carrera presidencial, ya están con todo el operativo y sí, bueno, nada más están bien diseñando la estrategia para levantar la mano cuando se acerque el momento. Pero probablemente solamente dispute la Ciudad de México si no le quedan opciones para disputar la presidencia en 2024. Mi querido Víctor, le quiero agradecer muchísimo por su apoyo, por su aceptación de la invitación y quisiera que le dijera a la gente en dónde lo encuentra para que se suscriban. Bueno, yo estoy, mi canal es pequeño todavía, es Expresión Política con Víctor Corral. No he tenido todavía una producción muy importante por razones diversas. Sin embargo, me encanta esta actividad, profe. Me encanta lo que estoy haciendo. Me encanta que me inviten, poder brindar mi opinión, mis puntos de vista, que espero hayan sido de su agrado. La verdad, nosotros la pasamos genial aprendiendo de usted, aprendiendo de su experiencia y también de sus opiniones, sobre todo de su objetividad, mi querido Víctor, que es lo que falta hoy en día bastante, porque luego también, por un lado, vemos a quienes apoyan al presidente demasiado exagerando la defensa compulsiva del presidente y vemos a los odiadores del presidente exagerando los ataques al presidente y lo que nosotros tratamos de hacer es de elevar el nivel de análisis en las redes sociales aportando datos, la primera fuente y haciendo esto que hicimos con usted, un análisis desglosando poco a poco lo que queremos abordar y por eso es que le agradecemos muchísimo que haya traído su expresión política al canal de Tu Profe de RI. Le pido por favor que me salude al buen Carlos Federico
y Claro. que ojalá también los podamos tener a los dos juntos en una próxima charla conjunta, Víctor. Sí, muchísimas gracias, profe. Les mando un fuerte abrazo a ti y a toda tu audiencia. Y pidiéndoles que nos apoyen en nuestro canal también, Expresión Política con Víctor Corral. Y sigan apoyando la tuya, que es tu profe RI. Muchísimas gracias, mi querido Víctor. Amigos, amigas, háganse y háganme un favor. Suscríbanse al canal de Expresión Política con Víctor Corral y verán que juntos iremos teniendo más herramientas de análisis para elevar el nivel de análisis en las redes sociales precisamente. Muchas gracias y muy buena tarde, Víctor. Igualmente, profe. Y gracias también a ustedes, mis queridos alumnos digitales. Gracias por escucharnos, gracias por su paciencia, gracias también por su retroalimentación y por los comentarios tan positivos que nos han venido haciendo a lo largo de la transmisión. Les quiero invitar a que si esta sesión fue de su agrado y creen que fue útil para su entendimiento de la política mexicana y de también cómo se da el proceso comunicativo, nos apoyen con sus manitas arriba, que compartan la transmisión en sus diferentes redes sociales y que por supuesto se suscriban al canal de Tu Profe de RI, porque vamos que volamos para los 110,000 suscriptores y queremos que ustedes formen parte de esta gran aula de análisis y de clases como lo hacemos en la universidad. Les recuerdo, mis queridos alumnos digitales, que en la parte de abajo de este video, una vez que se termina el video, vamos a ponerles una lectura complementaria para que se pueda complementar, valga la redundancia, con las clases verbales, con la charla verbal que tuvimos con Víctor Corral y que ustedes también tengan bases teóricas y que, bueno, que el único requisito para aprender sea querer hacerlo. Y nosotros le vamos a dar las herramientas y queremos socializar el conocimiento universitario. Así que gracias también a las personas que nos han estado apoyando vía PayPal, vía Santander, nuestra cuenta que también está en la descripción de aquí de abajo. Y por supuesto, muchísimas, pero muchísimas gracias de todo corazón a quienes nos enviaron superchats y super stickers. Porque, mis queridos alumnos digitales, seamos sinceros, es muy lindo que ustedes nos ayuden con sus likes, que nos ayuden compartiendo la transmisión y que estén presentes durante la transmisión interactuando. Ya para nosotros eso representa mucha ayuda, pero es todo un halago que además ustedes consideren que vale la pena apoyar estos esfuerzos educativos cuando se sacan $1, $1 o €1 de la bolsa. Muchísimas, pero muchísimas gracias de todo corazón. Nos vemos en el Club de los Desvelados más tardecito y por ahora les doy todo mi agradecimiento, esperando que esta sesión haya sido de su agrado. Les quiero recordar también, como todas las tardes y como todas las noches, que siempre son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe de RI. Muy buenas tardes. Muchas gracias por tu asistencia y participación en esta clase. Es un honor para nosotros ser tus profesores. Antes de irte, no olvides regalarnos un like y revisar que tu suscripción a este canal siga activa. Y arma tu biblioteca digital con la lectura complementaria que dejamos en la descripción de este video. Y si tienes dudas o preguntas de esta clase, puedes dejarlas en la caja de comentarios. Te recuerdo que el contenido de este canal de calidad universitaria es completamente gratuito, pero si es de tu interés y está dentro de tus posibilidades apoyar financieramente a Tu Profe de RI, toda la información la encontrarás en la descripción de este video. Nos vemos en la próxima clase para seguir incrementando el nivel de análisis en las redes sociales. ¡Hasta luego! Este es un intento más de escribirte una canción que sea hermosa, como las que hiciera Joan Manuel. Este es un intento más de decirte que te quiero y que eres todo para mí, y decirlo como Juan Gabriel. Y así lo intento y así llevo un par de años reescribiendo y tachando las ideas que no sean dignas de este amor. Y tan solo quisiera que salieran las palabras de Sabina en estos versos, pero no puedo, porque tan solo soy un soñador enamorado que te escribe
escribe una canción desesperada y que te pide: aprovechate de mí, te doy permiso, y ya no soy yo mismo, y con frenesí, como los colibríes, pero con frenesí, yo soy un colibrí. Y yo sé que quisieras escuchar en mi canción esa canción que está en tus sueños, parecida a alguna de Álvaro, y que yo contara nuestra historia con la ternura de Natalia o la dulzura de Mercedes. Y yo sé que quisiera que mis manos requintearan mi guitarra con el alma de Atahualpa, para contarte lo bonito que es mi mundo a tu lado, y darle gracias a la vida como Violeta. Pero tan solo soy un soñador enamorado que te escribe una canción desesperada y que te pide: aprovechate de mí, te doy permiso, y ya no soy yo mismo, y con frenesí, como los colibríes, pero con frenesí.